¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede en los últimos instantes de la vida? ¿Qué vemos en el momento en que cruzamos la frontera entre el mundo material y el espiritual? ¿Sería solo oscuridad o una revelación que cambiaría todo lo que creemos? Chico Xavier y Allan Kardec trajeron relatos impresionantes de espíritus que describieron con detalles esa experiencia. Algunos vieron un túnel de luz, otros se reencontraron con seres queridos que ya partieron, pero también hay aquellos que tuvieron visiones aterradoras, reflejos de las decisiones que tomaron en vida. ¿Qué verás cuando llegue tu hora? Y lo más importante, ¿estás preparado para eso? Hoy vamos a revelar 10 cosas que las personas ven cuando mueren, basadas en relatos espíritas y experiencias mediúmnicas. Algunas de estas visiones pueden consolar tu alma, otras pueden dejarte inquieto. Quédate hasta el final, porque la última revelación puede cambiar para siempre la manera en que ves la muerte. Y antes de comenzar, comenta aquí, ¿crees que el alma sobrevive a la muerte? Marcaré con un corazón los comentarios más interesantes. Y si te gusta este tipo de contenido, ayuda al canal a crecer, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí hablamos de verdades que pocos se atreven a revelar. La muerte, uno de los mayores misterios de la humanidad, ha sido objeto de estudio desde los comienzos de la humanidad. Religiones, filósofos y estudiosos han intentado descifrar qué ocurre en el momento exacto del paso. El cuerpo cesa, pero ¿y la conciencia? ¿Acaso se apaga simplemente o continúa su viaje en otro plano? Chico Xavier, Allan Kardec y diversos relatos de experiencias cercanas a la muerte traen información impactante sobre lo que realmente ven las personas al morir. Algunas visiones son reconfortantes, otras son aterradoras, pero todas tienen algo en común: revelan la verdad sobre el alma. Los relatos que vamos a compartir hoy fueron obtenidos a través de cartas psicografiadas, testimonios de espíritus y experiencias mediúmnicas que describen los momentos finales y lo que viene después. Y créeme, lo que estas almas vieron no es nada de lo que la mayoría de las personas imagina. Algunos testigos presenciaron la presencia de seres de luz, guías espirituales que vinieron a buscarlos. Otros revivieron cada detalle de su vida como una película, sintiendo las alegrías y los dolores que causaron a los demás. Pero también hay aquellos que enfrentaron algo mucho más perturbador: sombras, sufrimiento y tormento, reflejos de todo lo que sembraron mientras estuvieron en la tierra. ¿Qué determina realmente lo que cada uno de nosotros verá en el momento de la muerte? ¿Tenemos algún control sobre eso? ¿Qué podemos hacer para asegurar una transición tranquila y no caer en el desesperación? Hoy exploraremos estos relatos a fondo. Y prepárate, porque algunas de estas revelaciones te pondrán la piel de gallina. El primer relato, y quizás uno de los más comunes entre aquellos que han pasado por la experiencia de la muerte clínica, es la visión del propio cuerpo. Innumerables personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han relatado lo mismo. Al fallecer, simplemente se vieron desde arriba, como si flotasen sobre su propio cuerpo. Al principio, muchos no entienden lo que está sucediendo, hasta que se dan cuenta de que están sin dolor, sin limitaciones físicas, pero al mirar hacia abajo, se encuentran con una escena perturbadora: su propio cuerpo inerte, rodeado por médicos, familiares o incluso por personas que ni siquiera se percatan de lo que ocurre. Chico Xavier describió esta experiencia a través de diversas cartas psicografiadas. En una de ellas, un espíritu relató que en el momento de la muerte intentó llamar a las personas a su alrededor, pero nadie lo oía. Sintió desesperación, intentó tocar a los vivos, pero sus brazos atravesaban todo. Fue solamente cuando percibió que alguien se acercaba, un espíritu amigo, que la verdad cayó sobre él como un choque. Había muerto. Para algunos, esta es una experiencia liberadora. Para otros, es una verdadera pesadilla, especialmente para aquellos que no aceptan su muerte. Espíritus apegados a la materia pueden entrar en estado de confusión y desesperación, intentando interactuar con los vivos, rehusándose a seguir adelante. Según Allan Kardec, estas almas necesitan de oraciones y auxilio para comprender su nueva realidad. Y aquí surge un punto crucial: ¿estamos preparados para aceptar nuestra propia muerte? El segundo fenómeno relatado es el túnel de luz. Esta visión ya ha sido descrita por miles de personas que han pasado por la experiencia de la muerte clínica.
De repente, todo a su alrededor se apaga y una luz brillante surge a lo lejos. El espíritu se siente atraído por esta luz y conforme avanza, un sentimiento indescriptible de paz y amor comienza a envolverlo. Muchas veces, esta luz es acompañada por presencias familiares, abuelos, padres, hermanos que ya partieron, que surgen para recepcionar al recién desencarnado. Chico Xavier psicografió diversas cartas en que espíritus hablan sobre esta travesía. En una de ellas, un espíritu cuenta que al morir vio un túnel dorado y al final su madre estaba allí esperándolo con una sonrisa serena. El sentimiento era de acogimiento, como si estuviese volviendo a casa después de una larga jornada. Pero no todos ven este camino de luz. Algunos, al morir, relatan oscuridad profunda, una sensación de vacío, frío y soledad. Espíritus que desencarnan en estados de revuelta, odio o profunda culpa pueden sentir esa sensación de abandono, pues sus vibraciones aún están presas al sufrimiento. Y aquí surge un detalle importante. Lo que sentimos y cultivamos en vida afecta directamente nuestra transición al otro lado. Otro relato frecuente es la revisión de la vida. Muchos espíritus, al dejar el cuerpo, describen un fenómeno impresionante. Reviven cada momento de sus vidas, como si estuviesen asistiendo a una película, pero no apenas como espectadores. Sienten todo lo que hicieron sentir a los otros. Si causaron dolor, experimentan ese dolor. Si esparcieron amor, sienten ese amor multiplicado. No hay juicios externos, apenas un profundo entendimiento de las consecuencias de sus acciones. Según Allan Kardec, esta experiencia es uno de los momentos más importantes de la transición, pues permite al espíritu comprender su crecimiento y aprender con sus errores. No hay castigo impuesto, sino un ajuste natural donde cada uno observa su propia realidad con total claridad. Espíritus que vivieron con bondad sienten gratitud, ya aquellos que perjudicaron a los otros muchas veces caen en remordimiento y buscan formas de reparar sus errores. Chico Xavier relató que en el plano espiritual, muchos espíritus arrepentidos piden la oportunidad de reencarnar para corregir sus actos. Y es aquí que entendemos la importancia de cada acción en vida. Nada pasa desapercibido. Cada elección moldea nuestro futuro espiritual. Y la pregunta que queda es, si su vida terminase hoy, ¿cómo sería su revisión? ¿Se quedaría en paz con lo que vería? Los próximos relatos traen aún más revelaciones sobre lo que acontece en el momento de la muerte, incluyendo la presencia de espíritus tenebrosos, la llamada para regiones de sufrimiento y las visiones que diferencian a aquellos que partieron en paz de aquellos que cargan deudas espirituales. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿ya has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o conoces a alguien que haya pasado por eso? Quiero mucho saber tu opinión. Otro fenómeno ampliamente descrito por espíritus desencarnados es la llamada de las esferas espirituales. Muchos relataron que al morir oyeron voces o sintieron la presencia de entidades espirituales, algunas trayendo confort, otras imponiendo miedo. Esto es un punto crucial en la doctrina espírita. Nadie muere solo. Siempre hay presencias alrededor, pero el tipo de compañía espiritual varía de acuerdo con la vida que la persona llevó. En Nuestro Hogar, libro psicografiado por Chico Xavier y posteriormente adaptado para el cine, vemos el caso de André Luis, un médico que, tras su muerte, no fue recibido por espíritus de luz, sino arrastrado para una región sombría. Él describe un ambiente denso, repleto de gritos y lamentos, un verdadero valle de sufrimiento espiritual donde aquellos que llevaron vidas materialistas y egoístas quedan presos en un estado de perturbación. Ese lugar es conocido como umbral, una especie de purgatorio espiritual donde los espíritus cargan sus propios dolores y arrepentimientos. Pero no todos pasan por esta experiencia. En la película Más allá de los sueños, basada en el libro de Richard Matheson, vemos un abordaje interesante. El protagonista, al morir, es guiado por un espíritu amigo para un ambiente celestial donde la realidad se amolda a sus creencias y sentimientos. Esta idea tiene fuerte respaldo en las obras de Allan Kardec, especialmente en El cielo y el infierno, donde él explica que el estado del espíritu en la muerte refleja lo que cultivamos en vida. Espíritus evolucionados
son recibidos con amor y direccionados a las esferas superiores, mientras que aquellos que aún cargan rencores, odio y remordimientos son atraídos para dimensiones compatibles con su vibración. Y aquí surge un detalle aterrador. Hay relatos de espíritus que al morir fueron recibidos no por familiares o guías, sino por seres sombríos. En el libro Volví, también psicografiado por Chico Xavier, un espíritu relata que al desencarnar fue cercado por entidades que lo atormentaban y lo arrastraban para un ambiente de oscuridad, pues su vida fue marcada por abusos de poder y falta de empatía por el prójimo. Este relato refuerza la idea de que la sintonía espiritual en el momento de la muerte es determinada por nuestra conducta en vida. Pero existe un fenómeno aún más enigmático: la ilusión de la realidad en el momento de la muerte. Algunas personas que desencarnan no perciben inmediatamente que murieron, continúan sus rutinas, creyendo estar vivas, hasta que algo extraño comienza a acontecer. Objetos no pueden ser tocados, personas no las escuchan, el tiempo parece no existir. Este tema fue explorado en la película Los Otros, 2001, donde los protagonistas, sin saberlo, ya estaban muertos, presos en una realidad creada por sus propias mentes. El libro de los espíritus habla sobre este estado de perturbación post-muerte. Según Allan Kardec, espíritus con fuerte apego al mundo material pueden demorar en comprender su nueva condición. Permanecen vagando en sus antiguos hogares, intentando interactuar con los vivos, muchas veces sin percibir que ya no pertenecen más a aquel plano. Y esta es una de las explicaciones para los fenómenos de asombramiento. No son necesariamente espíritus malos, sino almas confusas presas a la ilusión de la materia. Y si te dijera que algunas personas al morir relatan ver ángeles y seres luminosos, este es otro fenómeno ampliamente descrito en experiencias cercanas a la muerte y relatos mediúmnicos. En Nuestro Hogar, por ejemplo, André Luis solo consigue salir del umbral cuando ora con sinceridad, abriendo su corazón para una nueva realidad espiritual. Es en ese momento que espíritus elevados surgen para rescatarlo, trayéndole esperanza y un nuevo propósito. Y aquí viene una cuestión importante. ¿Quiénes son esos seres de luz? ¿Son ángeles? ¿Son espíritus elevados? El espiritismo enseña que esos guías espirituales son mentores, protectores y familiares que ya evolucionaron y ahora trabajan para auxiliar a los que llegan al otro lado. Muchas veces esos seres apenas aguardan que el espíritu se calme y acepte su nueva condición para poder manifestarse. Por otro lado, algunas visiones en el momento de la muerte no son nada reconfortantes. En el libro Memorias de un suicida, psicografiado por Ivonne Pereira, un espíritu que cometió suicidio relata que al morir no vio luz ni familiares, sino una región sombría y opresiva donde oía gritos de desesperación. Este relato coincide con las descripciones del umbral, reforzando la idea de que la condición del espíritu al morir es una consecuencia directa de las elecciones que hizo en vida. Y ahora te pregunto, ¿ya has imaginado lo que verás en el momento de tu muerte? ¿Estás preparado para esta jornada? En los próximos momentos vamos a hablar sobre los relatos impresionantes de espíritus que volvieron para contar lo que vieron, revelaciones que traen mensajes poderosas sobre la vida después de la muerte. Antes de continuar, deja aquí en los comentarios cuál de esas visiones crees que es más real: el túnel de luz, el umbral o el estado de confusión espiritual. Quiero saber tu opinión. Otro fenómeno intrigante descrito por personas que pasaron por la experiencia de la muerte es el encuentro con seres espirituales elevados. Diversos médiums, incluyendo Chico Xavier, relataron que en el momento del desencarne, algunos espíritus son recibidos por entidades de inmensa luz que transmiten paz y serenidad. Esas presencias son mencionadas en diferentes religiones. En el cristianismo son asociadas a ángeles. En el espiritismo son llamados de mentores espirituales. En la película Más allá de la vida, 2010, vemos un personaje que pasa por una experiencia de casi muerte y describe una luz intensa y la presencia de seres que emanan amor puro. Este fenómeno es ampliamente documentado por investigadores como Raymond Moody, autor del libro Vida después de la vida, que analizó centenares de relatos de SM, experiencias cercanas a la muerte. Según esos relatos,
Esos seres no hablan por palabras, sino que transmiten mensajes directamente al corazón del alma que acaba de partir. Y aquí surge una revelación importante. Ni todos los espíritus consiguen ver esas presencias luego después de la muerte. De acuerdo con El cielo y el infierno de Allan Kardec, aquellos que pasaron la vida presos al materialismo o a las vibraciones negativas de la rabia, egoísmo y vicios, no consiguen percibir la presencia de los guías espirituales. Quedan aislados en sus propias sombras, hasta que por mérito o intervención de oraciones consigan elevar su sintonía. Y si te dijera que algunas personas al morir son llevadas para ciudades espirituales, eso puede sonar como ficción, pero Chico Xavier describió en Nuestro Hogar que existe una organización espiritual altamente estructurada donde los espíritus son acogidos, tratados y preparados para nuevas misiones. Esa ciudad fue retratada en la película Nuestro Hogar, 2010, y está basada en los relatos de espíritus desencarnados que describieron hospitales espirituales, centros de aprendizaje e incluso locales donde se planean reencarnaciones futuras. Pero no todos van para lugares de luz luego después de la muerte. Algunos son atraídos para regiones sombrías, habitadas por espíritus que aún no comprendieron la necesidad de evolucionar. En el libro Memorias de un suicida, vemos una descripción impresionante de un espíritu que, tras quitarse la propia vida, fue a parar en una región de sufrimiento profundo, cercado por entidades que lloraban y gritaban, incapaces de encontrar paz. Ese local es conocido en el espiritismo como valles de sufrimiento, donde quedan espíritus que aún cargan una gran carga de dolor y arrepentimiento. Y eso nos lleva a otro fenómeno aterrador, relatado por diversos médiums: las corrientes espirituales y los rescates. Existen relatos de espíritus que al morir se sintieron presos por corrientes invisibles, incapaces de moverse o huir del local de su muerte. Este fenómeno es descrito en varias cartas psicografiadas por Chico Xavier y es explicado en la doctrina espírita como un efecto de la conciencia pesada y de las energías negativas acumuladas durante la vida. Espíritus presos en esa condición solo consiguen liberarse cuando aceptan la necesidad de evolución y se abren para la ayuda de los mentores espirituales. Y es en ese punto que ocurren los rescates espirituales. En Nuestro Hogar hay una escena marcante donde enfermeros espirituales descienden hasta regiones de sufrimiento para rescatar a aquellos que ya están listos para seguir adelante. Ese trabajo es realizado por equipos espirituales que auxilian espíritus arrepentidos. Pero ¿y aquellos que no aceptan la ayuda? Ellos continúan vagando presos a sus propias creencias y sentimientos negativos hasta que, por elección propia o por influencia de las oraciones de familiares, acepten la transición. Ahora piensa por un instante, si tu vida terminase hoy, ¿para dónde crees que irías? ¿Estarías preparado para encarar tu propia conciencia? La muerte nos impone. En los próximos momentos, vamos a hablar sobre los relatos impresionantes de espíritus que volvieron para contar lo que vieron, revelaciones que traen mensajes poderosas sobre la vida después de la muerte. Antes de continuar, deja aquí en los comentarios: ¿crees que existen ciudades espirituales como Nuestro Hogar o crees que cada uno crea su propia realidad después de la muerte? Quiero tu opinión. Uno de los relatos más intrigantes sobre la experiencia de la muerte es el de espíritus que ven entidades oscuras en el momento del pasaje. Diferente de los mentores de luz, esos seres poseen una vibración densa y sombría y son descritos por algunos espíritus como figuras aterradoras que intentan sujetar a aquellos que están partiendo. Pero ¿quiénes son esos seres? En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec habla sobre espíritus en estado de perturbación que permanecen presos al odio, al orgullo y al deseo de venganza y que, en vez de evolucionar, intentan influenciar a los vivos y dominar a aquellos que desencarnan en la misma sintonía. Esos espíritus son frecuentemente llamados de obsesores y pueden manifestarse en el momento de la muerte, especialmente para aquellos que cultivaron energías destructivas en vida. Eso fue retratado en la película Ghost, Más allá del amor, 1990, donde los personajes que vivieron una vida de crímenes y maldades son llevados por sombras al morir. En el espiritismo, eso es explicado por el principio de la sintonía vibracional. Cada uno es atraído para el ambiente espiritual
que condice con su energía interna. Espíritus bondadosos son recibidos con amor, ya aquellos que esparcieron dolor y destrucción pueden caer en las manos de entidades tenebrosas. Por otro lado, hay relatos de espíritus que al morir son acogidos por hogares espirituales de tratamiento, donde pasan por un periodo de recuperación. En el libro Nuestro Hogar, André Luis describe que, tras ser rescatado del umbral, fue llevado a un hospital espiritual donde su mente y espíritu fueron tratados antes de que él pudiese seguir para una nueva jornada. Ese relato es reforzado por diversas psicografías por Chico Xavier, donde espíritus afirman que los días posteriores a la muerte, son de adaptación y aprendizaje. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que mueren de forma repentina sin siquiera tener tiempo de procesar su partida? Existen innumerables relatos de espíritus que, tras accidentes o muertes inesperadas, quedan confusos, vagando sin percibir que ya no forman parte del mundo material. Este fenómeno fue retratado en la película El Sexto Sentido, donde los personajes no se dan cuenta de que están muertos y continúan atrapados en sus rutinas. Para aquellos que vivieron con bondad y equilibrio, el desprendimiento es suave e indoloro. Sienten una ligereza como si estuvieran despertando de un sueño agradable, muchas veces siendo recibidos por familiares y mentores espirituales. Según Allan Kardec, esto ocurre porque la ligazón del espíritu con la materia no se deshace instantáneamente. Algunas almas demoran días, meses e incluso años para entender su nueva condición. Por eso, en el espiritismo, las oraciones y vibraciones positivas son tan importantes. Ayudan a estos espíritus a encontrar el camino de la luz y a liberarse de su confusión. Y existe aún un último fenómeno descrito por espíritus y estudiosos de la muerte: la elección de volver. En muchas experiencias cercanas a la muerte, personas que llegaron a ver el otro lado relatan que les fueron dadas dos opciones: seguir adelante o retornar a la vida. El libro Vida después de la vida, de Raymond Moody, documenta cientos de casos donde individuos relataron encuentros con seres de luz que les dijeron: aún no ha llegado tu hora, y enseguida despertaron súbitamente en sus cuerpos físicos. Pero, ¿y aquellos que no quieren volver? En algunas cartas psicografiadas, espíritus afirman que al percibir que estaban en el mundo espiritual, sintieron paz y no desearon retornar. No obstante, muchos fueron orientados por mentores a volver para concluir misiones inacabadas. Esto refuerza la idea de que la vida tiene un propósito y que nuestra jornada en la tierra no termina antes del tiempo cierto. Ahora te pregunto, si tuvieras la oportunidad de ver el otro lado y elegir entre continuar o volver, ¿cuál sería tu decisión? En los próximos momentos vamos a hablar sobre cómo podemos prepararnos para una transición tranquila y evitar el sufrimiento espiritual. Las respuestas pueden cambiar completamente tu visión sobre la vida y la muerte. Antes de continuar, comenta aquí abajo: ¿crees que tenemos elección en el momento de la muerte? ¿Volverías si pudieras? Voy a leer y marcar los comentarios más impactantes. Si hay algo que estos relatos dejan claro, es que la forma como vivimos influencia directamente la forma como moriremos. Y aquí surge una cuestión esencial: ¿cómo podemos prepararnos para tener una transición pacífica y evitar caer en regiones de sufrimiento? En el libro El cielo y el infierno, Allan Kardec explica que el espíritu que vive con conciencia tranquila, practicando el bien, siente ligereza al desprenderse del cuerpo, mientras aquel que vive preso a vicios, resentimientos y maldad siente el peso de la propia conciencia. En cartas psicografiadas por Chico Xavier, muchos espíritus afirman que el miedo a la muerte está directamente ligado al miedo del juicio interno, pues al partir cada uno se depara con la verdad sobre sí mismo. Pero, ¿qué exactamente acontece en los primeros momentos después de la muerte? Según relatos espíritas, la sensación de desprendimiento del cuerpo puede variar. Ya para los que cultivaron sufrimiento, odio y materialismo, la muerte puede ser angustiante. Ellos pueden sentirse presos, sofocados o confusos, demorando a entender su nueva condición. Este segundo caso es retratado en el libro Memorias de un suicida, donde el espíritu Camilo narra la experiencia de verse preso en un estado de desesperación y oscuridad. Según la obra, los suicidas pasan por una experiencia traumática en el plano espiritual,
pues llevan los dolores de los que buscaban huir en el mundo físico. Este relato también fue confirmado por diversas cartas mediúmnicas que alertan sobre la importancia de encarar los desafíos de la vida con coraje, pues la muerte no es un escape, sino una continuación de nuestra jornada espiritual. Otro punto esencial en el momento de la transición es el poder del pensamiento y de la plegaria. Muchos espíritus relatan que al desencarnar no veían nada más que un vacío hasta que comenzaron a orar. Fue en ese momento que percibieron luces surgiendo y sintieron la presencia de entidades benevolentes. Esto refuerza un principio básico del espiritismo. La sintonía espiritual atrae realidades compatibles. Quien vive en sintonía con el bien será recibido por energías positivas. Quien cultiva sentimientos negativos puede enfrentar oscuridad hasta que aprenda a vibrar de manera más elevada. Y aquí entra un aliado poderoso. Las plegarias de los vivos pueden ayudar a los muertos. En nuestro hogar vemos un momento emocionante en que André Luis recibe vibraciones positivas de la familia que dejó en la tierra. Esta energía fue esencial para fortalecerlo y ayudarlo a salir del umbral. Esto significa que al perder un ser querido, nuestras oraciones pueden servir como un puente de luz para que él encuentre paz en el mundo espiritual. Ahora imagínate, si tu vida terminase hoy, ¿crees que estarías preparado? ¿Sientes que tu conciencia está en paz? En los próximos momentos, vamos a explorar lo que acontece en los días y semanas después de la muerte y cómo los espíritus inician sus nuevas jornadas en el plano espiritual. Antes de continuar, comenta aquí, ¿ya tuviste algún contacto espiritual o sentiste la presencia de un ser querido que ya partió? ¿Crees que la oración puede realmente ayudar a quien ya murió? Quiero saber tu opinión. Los días y semanas después de la muerte marcan una fase esencial para los espíritus, la adaptación al plano espiritual. Algunos se ajustan rápidamente, aceptan su nueva realidad y siguen rumbo a la evolución. Otros, no obstante, entran en un periodo de perturbación, presos a sus memorias, emociones e incluso hábitos terrenos. Según el libro de los espíritus, la conciencia espiritual no despierta inmediatamente para todos los desencarnados. Hay aquellos que pasan semanas, meses e incluso años sin percibir que murieron. Esto acontece porque la mente espiritual aún carga los condicionamientos del cuerpo físico. Por ejemplo, hay relatos de espíritus que incluso después de la muerte continúan sintiendo hambre, sed y sueño, pues estaban tan apegados a la vida material que sus sensaciones persisten en el plano espiritual. Chico Xavier psicografió diversas cartas donde los espíritus cuentan sobre este proceso. En una de ellas, un hombre relata que después de su muerte intentó repetir su rutina diaria. Se sentó a la mesa para comer, intentó hablar con familiares, pero todo parecía diferente. Él no entendía por qué nadie lo oía y comenzó a sentirse desesperado. Fue solamente cuando una presencia luminosa surgió y tocó su frente que él se dio cuenta de que había muerto. Y esto nos lleva a uno de los fenómenos más impresionantes, las señales que los espíritus envían para los vivos. Muchos espíritus intentan comunicarse con sus seres queridos de diversas formas. Algunas de las maneras más comunes incluyen sueños vívidos, donde aparecen con mensajes claras o transmitiendo sensaciones de paz, perfumes y olores específicos. Muchas personas relatan sentir el olor característico de un ser querido sin explicación lógica, toques sutiles o sensación de presencia, como si alguien estuviese próximo, incluso sin estar físicamente allí. Objetos que cambian de lugar. Espíritus pueden manipular levemente el ambiente para mostrar que están por perto. En la película Más allá de la vida, 2010, vemos un personaje que, tras una experiencia cercana a la muerte, desarrolla la capacidad de sentir y comunicarse con los espíritus. Esto refuerza algo que Allan Kardec ya explicaba. Algunas personas poseen mediunidad más sensible y consiguen captar mensajes del plano espiritual con más claridad. Pero, ¿y aquellos que no consiguen enviar señales? Espíritus que desencarnan presos a traumas o apegos materiales pueden no tener energía suficiente para comunicarse con los vivos. Ellos pueden sentir la presencia de los familiares, pero no consiguen interactuar. Por eso las oraciones y vibraciones positivas son tan importantes,
pues fortalecen los espíritus y los ayudan a seguir adelante. Y ahora viene la pregunta final. ¿Qué acontece después de la adaptación al plano espiritual? Según Chico Xavier, cada espíritu sigue un camino único basado en sus elecciones y evolución. Algunos se tornan mentores espirituales, ayudando a aquellos que aún están en la tierra. Otros se preparan para reencarnar, corrigiendo errores del pasado. Hay también los que aún necesitan pasar un tiempo en regiones de aprendizaje antes de proseguir. En el libro Nuestro Hogar, vemos a André Luis siendo conducido a una nueva jornada tras comprender sus errores y aceptar su misión. Lo mismo acontece con millares de espíritus que al encontrar la verdad sobre sí mismos, reciben la oportunidad de recomenzar. Y ahora te pregunto, ¿sientes que estás viviendo de una forma que te traerá paz en el momento de la muerte? ¿Crees que los espíritus realmente pueden ayudarnos y guiarnos tras partir? Si este vídeo hizo sentido para ti, no te olvides de dar me gusta y suscribirte al canal, porque aquí hablamos sobre verdades que pocos tienen coraje de revelar. Y deja en los comentarios, ¿ya tuviste algún contacto o sentiste la presencia de alguien que ya partió? Quiero mucho saber tu historia.